Hola, acá les voy a mostrar cómo vamos a diligenciar el partograma. Esta es la plantilla que se tiene para hacer el gráfico de la evolución del trabajo de parto. Vamos a empezar, en este caso, con el diligenciamiento. Lo primero que debemos tener en cuenta es llenar el encabezado con el nombre de la paciente, la fecha en la cual se inicia el diligenciamiento del trabajo de parto, más no la fecha de ingreso de la paciente, y el número de historia clínica que está aquí justo en este punto donde les acabo de resaltar en rojo. Posteriormente nos ingresa la paciente y debemos ubicarnos en un escenario en el momento que se va a diligenciar. En este caso es una paciente multigestante que nos ingresa a trabajo de parto con membranas íntegras, o sea que lo que vamos a utilizar para diligenciar la línea de alerta va a ser este que tenemos aquí ubicado en este recuadro rojo. La paciente nos ingresa a las 8 de la mañana, nos inicia el trabajo de parto avanzado a las 8 de la mañana en 4 centímetros de dilatación en una estación de -1. Pues la dilatación la vamos a diligenciar con un punto negro que va en el momento, en el cruce entre la hora en que se realiza y el valor de la dilatación. Ahí ponemos un punto. Y la estación va a estar dada con esta misma hora con respecto a lo que son las escalas de descenso. En este caso utilizamos la escala de Delis, que nos dice que está ubicada en -1, que estaría ubicada en el parte central entre estos dos puntos que tenemos acá, o sea, más o menos en la mitad de este cuadro. Posteriormente la paciente es revalorada hacia las 10:30 de la mañana, encontrándola ya en una dilatación de 6 centímetros, como vemos se puso el punto acá, y se une con una línea continua negra. Todo el partograma debe ser diligenciado en negro. Acá les pongo diferentes colores para que tengan la capacidad de poder diferenciar qué es lo que estamos graficando, pero todo debe ir diligenciado en lapicero negro. La paciente continúa en estación de -1, pero miren que acá ya tenemos una flecha que en realidad cuando la graficamos abierta hacia afuera, que nos va a hablar hacia dónde está dirigida la fontanela, que será básicamente la variedad de posición. Entonces nos dice en este caso que esa paciente está en un occipito posterior y derecha porque es el lado derecho de la madre. Posteriormente, cuando ya unimos estos dos puntos de dilatación entre 4 y 6, miren que esta línea de la paciente se me cruza con esta línea que dice aquí, que es la línea de base donde se va a empezar la línea de alerta. Entonces en este punto empezamos a graficar con los parámetros que ubicamos en este cuadrito. Entonces nos está diciendo que para pasar de 5 centímetros a 6 centímetros de dilatación, la paciente se va a tardar normalmente 2 horas y media. Para pasar de 6 a 7 centímetros, como vemos aquí, la paciente se nos va a tardar 1 hora 25 minutos. Para pasar de 7 a 8 se va a tardar 55 minutos. De 8 a 9, 40 minutos. De 9 a 10, 20 minutos. Y finalmente del 10 al expulsivo, en promedio se tarda 15 minutos. Después de que graficamos esta línea de alerta como la vemos acá, continuamos la gráfica de la dilatación de la paciente. No se les olvide, siempre debemos registrar los parámetros en el momento de la valoración que tenemos acá. Esta hora de acá no necesariamente tiene que coincidir con la hora que graficamos acá para la dilatación. Acá normalmente yo voy a hacer la valoración de las pacientes cada 15 minutos o cada 30 minutos según la condición. Entonces acá va a ser a las 8 de la mañana los signos vitales que le encontramos, la actividad uterina, la fetocardia. Si la volvimos a valorar a las 8:40 de la mañana, entonces acá iría 8:40 con esos signos vitales que registramos. A las 9 de la mañana, nuevamente los signos vitales y los hallazgos durante esa valoración que le hacemos clínica a la paciente sin necesidad de estar realizando el tracto vaginal. Porque recuerden que el tracto vaginal debe ser espaciado. Si tengo membranas íntegras cada 2 horas y si tengo membranas rotas, idealmente cada 4 horas. Listo. Continuamos la valoración de la paciente y la paciente es nuevamente valorada hacia las 12:30 del día. A las 12:30 vemos que la paciente ya se encuentra en 7 centímetros de dilatación y en una estación de 0, como lo vemos acá. Entonces, en esta estación de 0 ya la paciente se encuentra en una dilatación, en una variedad de posición occipito posterior, pero izquierda. Miren que ya rotó, que ya se encuentra hacia este lado, que es el lado izquierdo de la madre. En este momento volvemos nuevamente a valorar a la paciente hacia las 3 de la tarde y persiste en 7 centímetros de dilatación en la misma estación de 0, pero ya en una variedad occipito transversa izquierda. Como esta paciente nos empezó a detener
miren que tuvo una detención en esa dilatación, en ese momento se debe verificar qué tiene la paciente. ¿Qué vamos a verificar? Cómo está la calidad de las contracciones, cómo está la integridad de las membranas, si tengo un globo vesical, que el globo vesical me sirve o me detiene el descenso de la presentación y me detiene obviamente ese apoyo de la cabeza para que se dé más fácilmente la dilatación. Entonces en ese caso hicimos una miotomía, pues se hizo una ruptura artificial de membranas que la vamos a registrar acá, como ven con la palabra RAM, que estas convenciones están dadas en este recuadro que tenemos en este lado. Entonces acá tenemos que cuando hacemos una ruptura artificial de membranas, lo que vamos a escribir es esa palabra que dice RAM. Si es la paciente que rompe espontáneamente las membranas, como lo dice acá, vamos a escribir REM. Entonces, cuando hacemos esa ruptura de membranas, la línea de alerta nos va a cambiar. Entonces nos pasamos al otro escenario. Sigue siendo la misma paciente multípara, pero en este momento ya con membranas rotas, como lo vemos en este otro recuadro rojo. Entonces ya para pasar de 7 centímetros a 8 de dilatación, no se va a tardar 55 minutos como se tardaba con ellas íntegras, sino que se va a tardar 35 minutos. Para pasar de 8 a 9 se va a tardar 25 en lugar de 40, de 9 a 10 se va a tardar 10 minutos en lugar de 25 y de 10 al expulsivo se va a tardar 5 minutos en lugar de 15. Entonces miren que la nueva línea de alerta es esta que les acabo de poner punteada en azul. No se les olvide, la dilatación de la paciente va a ir en líneas continuas, la línea de alerta va a ir en línea discontinua, todo en lapicero negro. Y continuamos la valoración de la paciente. Posterior a esto, la paciente mejoró la calidad de las contracciones, ya se presentan 3 en 10 minutos de 45 segundos y la volvemos a valorar cerca de las 5 de la tarde y ya la encontramos en 9 centímetros de dilatación con una estación de +1 como lo vemos acá y en una variedad de posición occipito izquierda anterior. Si ustedes revisan y recuerdan cuando vimos trabajo de parto, uno de los mecanismos de trabajo de parto es la rotación interna, que la hace en sentido contrario a las manecillas del reloj. Estas grafiquitas, estos circulitos, con esta flechita me está indicando que ella está haciendo esa rotación interna de manera adecuada y mire que ya va ubicada en occipito izquierda y anterior para terminar volviéndose occipito púbica, que es la posición en la cual se da la expulsión de la cabeza. Posteriormente revaloramos la paciente y hacia las 8:20 de la tarde, 6:20, perdón, a las 18 horas, presenta un parto vaginal. Entonces debemos extender esta línea de descenso hasta el momento que se expulsa y mire que se expulsa, como les decía yo, en occipito púbico y se da la dilatación total y el expulsivo hacia la misma hora para obtener un recién nacido a las 18:25 femenino, una tarde 8-9 con un peso de 3.115 y una talla de 49 centímetros. El partograma debe quedar diligenciado, la línea de la paciente continua, la línea de alerta discontinua, la línea de descenso también, estas las debemos unir, acá me falta unirlas, pero se deben unir, entonces quedamos con una línea de descenso y debemos registrar todos los datos del examen clínico, tanto la tensión, la frecuencia cardíaca materna, la frecuencia cardíaca fetal, el tipo de contracciones, cuántas contracciones, la intensidad y la frecuencia. Deben diligenciar todos estos campos para que al final la persona que quiera ver este partograma o que lo solicite pueda ver en una simple vista que ese trabajo de parto tuvo un transcurso adecuado o que, como lo vemos acá, tuvo una detención de la dilatación, se intervino mediante una ruptura artificial de membranas y continuó su progreso hasta obtener un parto normal con un recién nacido sano. Posteriormente, esta es otra manera de graficarlo. Recuerden que los parámetros para hablar de fase activa del trabajo de parto cambiaron y ahorita la fase activa inicia en 6 centímetros de dilatación. Si yo lo inicio en 6 centímetros, va el mismo encabezado, los mismos datos que ya les expliqué, me ubico en el mismo escenario, pero si llegan 6 centímetros, el escenario que voy a utilizar es este y obviamente no utilizo el primer valor, porque el primer valor es para pasar de 5 a 6 y la paciente me llega en 6 o lo voy a diligenciar a partir de 6, este primer paso lo debo obviar. Después de que empiezo acá, grafico de entrada la línea de alerta, me queda esta línea de alerta como lo vemos acá y empiezo el gráfico de la paciente. Entonces a las 2 horas, a las 12 del día va a estar en 7 centímetros, se me detiene y a las 2:30 de la tarde persiste en 7. Entonces le hago la miotomía, como ven acá,
grafico la nueva curva de alerta con los parámetros que tenemos en este otro recuadro, donde me dice que la paciente es multípara con membranas rotas. Continúo el gráfico de la dilatación. Como lo vimos, es similar al otro, solo que obviamos la primera parte para obtener al final, hacia las 6 de la tarde, ese recién nacido sano con estos mismos parámetros. Y esta es la forma como graficamos el descenso, para que les quede como claro. Entonces vemos que empezó en una estación de -1, posteriormente quedó en 0, luego persistió en 0 y por último en +4, que es el momento de nacimiento. Entonces la línea de descenso siempre va a ser una línea que va dirigida hacia abajo, donde los puntos para graficar van a ser la hora real que la ponemos acá según el momento en el que ingrese y en el que hagamos esa valoración, contra las estaciones que acá están bien ubicadas, las de Deli que están de 0 a -4 y 0 a +4, y los planos de Hosch que van de 1 a 4, equivalentes el plano 3 de Hosch con el plano 0 de Deli. Bueno muchachos, eso es todo lo que les quería explicar hasta el momento. Espero que haya quedado claro.